Almohadilla Kerem bombazo Hande Erçel revelada. El orgullo y los secretos que Turquía oculta. Hola, amantes de las telenovelas turcas, sean bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desentrañamos los secretos y las pasiones más intensas de la televisión otomana. Espero que estén listos para una nueva dosis de intriga, romance y drama, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura les va a encantar. En el vídeo de hoy vamos a hablar de Hande Erçel, esa actriz que ha conquistado nuestros corazones con su talento y belleza. Pero no solo eso, vamos a explorar algunos secretos y revelaciones que han surgido en torno a su vida y su carrera, y cómo el orgullo, ese sentimiento tan humano y a veces tan complicado, ha jugado un papel importante en todo ello. Prepárense porque hoy destaparemos algunos secretos que Turquía ha intentado ocultar, o al menos, mantener en un discreto segundo plano. Y prepárense porque Kerem Bürsin está involucrado. Antes de empezar, quiero recordarles que si les gustan las series turcas tanto como a mí, no olviden suscribirse a este canal. Aquí encontrarán análisis, noticias, curiosidades, y todo lo que necesitan saber sobre sus series favoritas. Así que hagan clic en el botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Además, si este vídeo les gusta, no duden en darle un buen me gusta y compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas. Nos ayuda un montón. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el mundo de Hande Erçel y los secretos que el orgullo ha mantenido a raya. Empecemos hablando de Sen Kalkapm, o Llamas a mi puerta, la serie que catapultó a la fama internacional a Hande Erçel y, por supuesto, a Kerem Bürsin. Esta comedia romántica nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con grandes sueños que, tras perder su beca universitaria, se ve obligada a trabajar con Serkan Bolat, un arquitecto rico y exitoso pero con un corazón aparentemente de piedra. El género es puro romance y comedia, con toques de drama familiar. Pero la serie fue mucho más que una simple comedia romántica, fue un fenómeno cultural que trascendió fronteras. ¿Pero por qué es relevante para el tema del orgullo y los secretos? Bueno, detrás de la química innegable entre Hande y Kerem en la pantalla, se escondía una tensión alimentada por el orgullo de ambos. Al principio ambos negaron rotundamente cualquier tipo de relación más allá de lo profesional, a pesar de las constantes especulaciones de los fans y los medios. El orgullo de mantener su vida personal en privado, el miedo a que una relación afectara su carrera. Todo eso influyó en su decisión de negar su amor durante mucho tiempo. Analicemos esto con más detalle. En una industria tan expuesta como la del entretenimiento, mantener la privacidad es un reto constante. Hande y Kerem, conscientes de la intensidad mediática que rodeaba sus vidas, probablemente sintieron la necesidad de proteger su incipiente relación del escrutinio público. El orgullo en este caso funcionó como un escudo, una barrera para evitar que los tabloides y las opiniones externas influyeran en su conexión. Un dato interesante es que aunque la serie se centraba en el romance entre Eda y Serkan, muchos de los problemas y conflictos que enfrentaban los personajes tenían que ver con el orgullo herido y las dificultades para dejar atrás el pasado. El propio Serkan Bolat era un personaje marcado por el orgullo y la incapacidad de mostrar sus sentimientos. Su rigidez, su aparente frialdad y su dificultad para expresar sus emociones eran, en el fondo, una máscara que ocultaba sus inseguridades y sus traumas. Y Hande Erçel, con su interpretación magistral, logró transmitir a la perfección la complejidad de Eda, una mujer fuerte y decidida, pero también vulnerable y con un gran corazón. Eda, a pesar de su origen humilde y las dificultades que enfrentaba, nunca renunció a sus sueños y luchó con uñas y dientes por lo que creía. Esta fortaleza, combinada con su genuina calidez y su capacidad para amar incondicionalmente, la convirtieron en un personaje entrañable que resonó con el público a nivel mundial. Ahora pasemos a otra serie donde Hande Erçel brilló con luz propia, Aşk Laftan Anlamaz, traducida como El amor no entiende de palabras. Esta serie, también una comedia romántica, nos presenta a Hayat Uzun, una joven de origen humilde que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una importante empresa textil. Allí conoce a Murat Sargmaz, el heredero de la empresa, un hombre guapo, rico y, por supuesto, muy orgulloso. En esta serie el orgullo juega un papel aún más importante que en Sen Kalkapm. Desde el principio la relación entre Hayat y Murat está marcada por el orgullo, la desconfianza y los malentendidos. Murat, acostumbrado a tener todo lo que quiere, se siente atraído por Hayat, pero no puede aceptar que ella no se deje intimidar por su poder y su riqueza. Hayat, por su parte, se siente atraída por Murat,
pero le cuesta confiar en él debido a su carácter arrogante y su tendencia a juzgar a los demás por su apariencia. La serie explora cómo las diferencias sociales y las expectativas culturales pueden alimentar el orgullo y dificultar la conexión genuina entre las personas. Murat, criado en un entorno privilegiado, tiene una visión del mundo muy diferente a la de Hayat. Esta disparidad crea constantes fricciones y malentendidos que ponen a prueba su relación. Lo interesante de esta serie es cómo muestra la evolución de los personajes a medida que aprenden a superar su orgullo y a aceptar sus propias vulnerabilidades. Tanto Hayat como Murat tienen que enfrentar sus propios miedos y prejuicios para poder construir una relación sana y duradera. Y Hande Erçel, una vez más, demuestra su versatilidad como actriz, interpretando a una mujer fuerte y decidida que no tiene miedo de desafiar las convenciones sociales. Su interpretación de Hayat es un testimonio de su capacidad para dar vida a personajes complejos y multifacéticos. Hande logra transmitir la vulnerabilidad, la determinación y la alegría de Hayat de una manera que cautiva al espectador. Un dato curioso sobre Aşk Laftan Anlamaz es que aunque fue un éxito en Turquía, no tuvo el mismo impacto internacional que Sen Kalkam. Sin embargo, sigue siendo una de las series más queridas por los fans de Hande Erçel, quienes la consideran una joya oculta de la televisión turca. Esto puede deberse a varios factores, como las diferencias culturales en el gusto por las telenovelas o la menor disponibilidad de la serie en plataformas internacionales. Sin embargo, para los fans que la descubrieron, Aşk Laftan Anlamaz sigue siendo una serie especial que destaca por su encanto, su humor y sus personajes memorables. Pero volvamos a los secretos que se esconden detrás del brillo de las cámaras. Más allá de su relación con Kerem Bürsin, que como sabemos terminó, Hande Erçel siempre ha sido muy celosa de su vida privada. Ha habido rumores sobre otras relaciones, algunos romances fugaces, pero nada confirmado. Y es aquí donde el orgullo vuelve a entrar en juego. El orgullo de proteger su intimidad, de no dejar que los medios de comunicación se entrometan en su vida personal. En un mundo donde la vida privada de las celebridades se convierte en un espectáculo público, la decisión de Hande de mantener su vida personal en privado es comprensible y respetable. El orgullo, en este caso, se convierte en una herramienta para proteger su bienestar emocional y evitar que su vida personal sea utilizada para generar titulares sensacionalistas. Hande ha tenido que lidiar con la presión constante de los paparazzi, los rumores infundados y las críticas despiadadas. Y a pesar de todo, ha sabido mantener la compostura y seguir adelante con su carrera. Es una mujer fuerte y resiliente que ha aprendido a no dejarse afectar por las opiniones de los demás. Y eso, en parte, se debe a su orgullo. Un orgullo sano, que la impulsa a defender sus principios y a no renunciar a sus sueños. Su capacidad para mantenerse enfocada en su trabajo y no dejarse distraer por el ruido mediático es un testimonio de su profesionalismo y su dedicación. Y no podemos olvidar su faceta como influencer. Hande es una de las actrices turcas con más seguidores en redes sociales. Cada publicación suya genera miles de comentarios y me gusta. Y aquí también vemos reflejado su orgullo. El orgullo de mostrar su trabajo, de compartir su pasión por la actuación, de conectar con sus fans. Pero también el orgullo de mostrar su belleza, de lucir su estilo personal, de ser una mujer independiente y segura de sí misma. Su presencia en redes sociales le permite conectar directamente con sus fans y compartir aspectos de su vida y su trabajo de una manera más personal y auténtica. Pero no todo ha sido fácil en la vida de Hande Erçel. En 2019 sufrió la pérdida de su madre, Aylin Erçel, a causa de un cáncer. Fue un golpe durísimo para ella, y durante un tiempo se alejó de las cámaras y las redes sociales. En ese momento pudimos ver la otra cara de su orgullo. El orgullo de proteger su dolor, de no querer mostrar su vulnerabilidad ante el mundo. La pérdida de un ser querido es una experiencia devastadora que puede cambiar la vida de una persona para siempre. La decisión de Hande de alejarse del ojo público durante este difícil momento es comprensible y demuestra su necesidad de procesar su dolor en privado. Sin embargo, con el tiempo, Hande aprendió a canalizar su dolor y a convertirlo en fuerza. Creó una fundación en memoria de su madre, para ayudar a personas con cáncer y a sus familias. Y a través de sus redes sociales, ha compartido mensajes de apoyo y esperanza para quienes están pasando por situaciones similares. Es un ejemplo de cómo el orgullo puede ser una herramienta poderosa para superar las adversidades y para ayudar a los demás. Su decisión de crear una fundación en memoria de su madre es un acto de amor y generosidad que demuestra su compromiso con la causa de la lucha contra el cáncer.
Ahora, quiero hablarles de un proyecto más reciente en la carrera de Hande, Bambaska Biri, traducida como Otra persona. Esta serie, un thriller psicológico, nos presenta a Leila Hadid, una fiscal ambiciosa que investiga un asesinato que la lleva a descubrir secretos oscuros y peligrosos. Aquí Hande interpreta a un personaje completamente diferente a los que estamos acostumbrados a verla. Bambaska Biri es una serie mucho más oscura y compleja que las comedias románticas que la hicieron famosa. Y Hande Erçel, una vez más, demuestra su talento como actriz, interpretando a una mujer atormentada por su pasado y decidida a descubrir la verdad, cueste lo que cueste. El orgullo de Leila, en este caso, se manifiesta en su determinación por hacer justicia y en su negativa a dejarse intimidar por las amenazas y las presiones. Este papel le permite a Hande mostrar una faceta diferente de su talento y demostrar su versatilidad como actriz. Lo interesante de esta serie es cómo explora los límites del orgullo y la ambición. Leila se ve obligada a tomar decisiones difíciles y a cuestionar sus propios valores para poder alcanzar sus objetivos. Y Hande Erçel, con su interpretación, nos hace reflexionar sobre la importancia de mantenernos fieles a nosotros mismos, incluso cuando el camino se vuelve difícil. La serie plantea preguntas importantes sobre la moralidad, la justicia y los sacrificios que estamos dispuestos a hacer para lograr nuestros objetivos. Y hablando de los secretos que Turquía oculta. Bueno, la industria del entretenimiento turca, como cualquier otra, tiene sus propias sombras. Hay rumores sobre rivalidades entre actrices, sobre acuerdos ocultos, sobre presiones para mantener una imagen perfecta. Y Hande Erçel, como una de las actrices más populares del país, no ha sido ajena a todo esto. La competencia feroz, las expectativas poco realistas y la presión constante por mantener una imagen pública impecable pueden generar un ambiente tóxico y desafiante para las actrices. El orgullo de la industria a veces puede ser un obstáculo para la creatividad y la innovación. La presión por mantener el status quo, el miedo a arriesgarse, la competencia feroz. Todo esto puede generar un ambiente de tensión y desconfianza. Y Hande, como una voz joven y talentosa, ha tenido que luchar contra estas barreras para poder hacer valer su talento y su visión. Su capacidad para mantenerse fiel a sí misma y no ceder a las presiones externas es un testimonio de su fortaleza y su integridad. Pero a pesar de todos los obstáculos, Hande Erçel ha logrado construir una carrera sólida y exitosa. Ha demostrado su talento como actriz, su carisma como influencer y su compromiso como activista. Y ha demostrado que el orgullo, cuando se utiliza de manera constructiva, puede ser una herramienta poderosa para alcanzar nuestros sueños y para hacer del mundo un lugar mejor. Para finalizar, quiero recalcar que el orgullo es un sentimiento complejo y ambivalente. Puede ser una fuente de fortaleza y determinación, pero también puede ser un obstáculo para la felicidad y el éxito. Lo importante es aprender a equilibrarlo y a utilizarlo de manera consciente, para que nos impulse a crecer y a superarnos, sin que nos impida conectar con los demás y disfrutar de la vida. Y Hande Erçel, con su ejemplo, nos ha demostrado que es posible lograrlo. Ella ha sabido navegar por las turbulentas aguas de la fama y la industria del entretenimiento con gracia, fortaleza y un sentido de propósito que inspira a muchos. Hemos llegado al final de este vídeo, espero que les haya gustado. Hemos explorado la vida y la carrera de Hande Erçel, descubriendo algunos secretos que el orgullo ha mantenido a raya. Hemos analizado algunas de sus series más populares, como Sen Kalkapm, Aşk Laftan Anlamaz y Bambaska Biri. Y hemos reflexionado sobre la importancia del orgullo en nuestras vidas. Ahora quiero saber su opinión. ¿Cuál es su serie favorita de Hande Erçel? ¿Qué piensan sobre su relación con Kerem Bürsin? ¿Creen que el orgullo ha jugado un papel importante en su carrera? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a este canal. Nos ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Gracias por acompañarme una vez más en esta aventura por el mundo de las telenovelas turcas. Espero verlos pronto en nuestro próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, el orgullo puede ser un arma de doble filo, así que úsenlo con sabiduría.